eternidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Bendiciones para todos, bendiciones en esta mañana, en esta noche, en esta tarde. En los que están escuchando en las redes sociales, vamos hoy a presentar a alguien muy particular, que es la madre de la casa, es quien está dando el estudio en la escuela profética, en la escuela donde estamos siendo formados día a día, del cual estamos siendo instruidos por Dios. Nuestra madre espiritual, Sofía Gallardo. Amén. Bendiciones para todos en este día. Damos gracias a Dios, amén, por la vida del maestro Alejandro, nuestro hijo espiritual, amén, que está en esta hora haciéndonos esta entrevista, amén. Y bueno, bendecimos y saludamos a todos aquellos que van a estar viendo este video a través de las plataformas virtuales, a través de Facebook, a través de YouTube, y bendecimos a todos aquellos y que este video y que esta palabra de este día pueda ser de bendición para todos aquellos que van a escuchar este video. ¿Amén? Amén, amén. Así empezamos este programa y vamos a hablar algo particular, algo que viene del corazón de Dios. Es el diseño de los padres, encontrar la identidad nuestra. ¿Y cómo encontramos la identidad primeramente? A través de un padre espiritual, a través de una guía. Porque no podemos encontrar la identidad si nosotros no sabemos de dónde venimos o quiénes somos. Nosotros somos fruto de una palabra. Y el fruto de la palabra es quién nos sembró, quién nos dio a la tierra, quién nos impartieron. Así presentamos este mensaje de la profeta Sofía, nuestra madre espiritual. Amén, así es. Como decía el maestro Alejandro, somos fruto de una palabra, ¿no? Somos fruto de una palabra que Dios ha introducido en nuestras vidas. Amén. Cuando Dios le habla al profeta Jeremías, cuando Dios se presenta al profeta Jeremías, le dice: desde antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y luego dice la palabra que Dios tocó la boca de Jeremías, amén, y puso sus palabras en su boca. Y Dios le dice a Jeremías: yo te he puesto sobre reinos, sobre naciones, para arrancar, para derribar, para arruinar, para edificar y para plantar. Ahí es donde Dios le revela a Jeremías el llamado, amén, de su vida, el llamado que Dios tenía con su vida. Y ahí es donde Dios revela a Jeremías la asignación y la misión que Dios tenía con el profeta. Amén. Creemos que, gloria a Jesús, que todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito. Amén. Pero si bien, como decía el maestro Alejandro, necesitamos estar alineados primeramente a la paternidad celestial, es nuestro Padre Celestial, alineados a su voluntad, alineados a lo que Él ha establecido. Amén. Sabemos que Dios es un Dios de orden. Sabemos que Dios es un Dios que tiene leyes, amén, en su reino. Él ha establecido. Y dentro de eso que Dios ha establecido está la paternidad espiritual. Amén. Y vemos en la palabra del Señor, en la Biblia, podemos ver muchas historias, muchas personas, amén, que primeramente fueron servidores y luego fueron sucesores, amén. En el caso tenemos el ejemplo del profeta Elías. Ya Dios había hablado de Eliseo, amén, al profeta Elías, pero llegó el día donde Eliseo se encuentra con Elías. Y dice la palabra que Eliseo le sirvió a Elías. Amén. Primeramente Eliseo fue servidor y luego fue sucesor, amén, de Elías. Luego fue el hombre que fue impartido por esa herencia, amén. Cuando hablamos de paternidad, sabemos que la paternidad se refiere a un legado, a una herencia, amén.
Entonces también lo podemos ver, por ejemplo, en Josué. Josué primeramente fue un servidor y luego él pasó a ser el sucesor. ¿Amén? Entonces, ¿qué es la paternidad espiritual? La paternidad espiritual es aquel que... El Padre es aquel que te direcciona, el Padre es aquel que te alinea, el Padre espiritual es aquel que, si bien todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado celestial, una visión celestial, pero necesitamos del Padre, que es el que te da, el que te pone nombre, digamos, el que te alinea a ese llamado que Dios nos ha dado. Y lo podemos ver en el claro ejemplo de Josué, en el claro ejemplo de Eliseo. Amén. Para poder llegar a ser los sucesores que fueron, primeramente tuvieron que estar alineados a un formador, a un Padre espiritual. Amén. Para encontrar esa línea tenemos que hablar también de un principio, es encontrar nuestra identidad. Exactamente. Y de la identidad podemos hablar de Ruth. Ruth era... Sabemos la historia, que Ruth era una de las hijas de Lot, pero se había apartado por vergüenza porque su madre no quería contarle la verdadera identidad. Porque muchos de nosotros, en el proceso de la identidad, vemos las cosas que hicimos mal, vemos las cosas que nos han desviado, como las hijas de Lot. De ahí nacen los moaditas y los amoditas, que vemos que la historia nos cuenta que ellos no conocían que eran hermanos con los judíos, con los hebreos, no sabían que eran hermanos. Y vemos que ellos se peleaban siempre, y eso es una falta de identidad. Tal vez Dios te está llamando en este tiempo a la paternidad, pero tú no sabes el diseño porque has perdido la orientación por medio de quien te ha enseñado. Y es el tiempo, como dice la palabra, dice, es el tiempo de volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Es el diseño que Dios había pregonado desde el principio, de padre a hijo y de hijo a padre. Y vimos este principio que se da por la honra, este principio que dice, renunció a sus dioses, renunció a lo que ellos querían. Vemos a Ruth que le da una honra, la toma como madre a Noemí. Y vemos la descendencia que tiene. Es bueno también despertarnos como hijos la identidad, renunciando a todo lo que tenemos. ¿Qué podemos hablar acerca de la falta de identidad? Así es. Como decíamos hace un instante, como decía el maestro Alejandro, la parte de la paternidad espiritual también representa eso. El Padre espiritual es el que te da la identidad, ¿ven? Que lo vemos, por ejemplo, en Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías dice, soy un niño, no sé hablar, ¿amén? Entonces muchas veces nosotros tenemos esa falta de identidad. Y como decía el maestro Alejandro, en el caso de Ruth, amén, que ella tuvo la posibilidad de alejarse de Noemí, amén. Pero si bien podemos ver ahí, amén, que Ruth fue sabia, amén. ¿Por qué fue sabia? Porque Noemí era la persona que la iba a alinear a lo que Dios tenía con ella, el propósito que Dios tenía con Ruth, amén. Fue Noemí la que la introdujo en lo que Dios había determinado para ella, amén. Si bien, como decía el maestro Alejandro, ella venía de una descendencia que quizás no era la mejor descendencia, amén, pero Dios tenía un propósito con Ruth y fue Noemí la que la introdujo en ese propósito. Y ella le dijo, pero hubo algo que Ruth hizo, hubo algo importante que Ruth hizo, que fue que renunció a todo, renunció a sus dioses, renunció a su descendencia, renunció a todo lo que ella tenía, sus costumbres, sus tradiciones, renunció a todo por seguir a Noemí, amén. Renunció todo por seguir a aquella mujer
que si bien no era su madre natural, pero representó para Ruth como una madre. Y Ruth, siguiendo a Noemí, amén, encontró el propósito que Dios tenía con ella. Amén. Tremendo, tremendo. Es el tiempo de la paternidad. Es el tiempo también de los hijos y de la identidad. Jacob dice que llegó a un punto donde tomó toda su familia. Le dijo: desechémonos de los dioses. Y tomaron todos los dioses y los desecharon. Y aún sus vestiduras, las que tenían puestas, las desecharon todas. Dice: busquemos una nueva. Y después vemos que Dios habla sobre Jacob y le dice unas palabras muy puntuales. Les dice: ahora de tus lomos saldrán reyes. Pero le cambia el nombre, le da una dirección de padre a hijo. Dice: no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, porque ahora serás grande. Y dice que sus lomos, dice, caminarán, dice, y estarán los reyes. Ahora, para encontrar esa identidad, primeramente, para que Dios te hable, te tienes que deshacer de los dioses. Y hablamos de los dioses, de lo que nosotros creemos. Hablamos, ¿cuál es tu Dios? Primeramente, uno de los mayores principios que tenemos en nuestra vida cotidiana, que muchas veces lo rompemos. ¿Cuál es tu Dios? Mi Dios, si no está escrito, no lo creo. Si no está escrito, no lo creo. Pero dice la palabra que hay cosas que están preparadas para los que le aman, para los que entienden el diseño y encuentran la identidad de Dios. Dice: hay cosas que están preparadas, dice. ¿Para qué? Dice que ojos que no vio ni oído yo. O sea que no está escrito. Ahí ves, el verdadero diseño de Dios viene del cielo. El verdadero diseño viene. Sabemos que Cristo habló de paternidad. ¿Y cómo estamos evidentes de que habló de paternidad? No hablo lo que yo quiero, sino hablo lo que mi Padre dice. Y es un lenguaje de padre a hijo. Es el tiempo de empezar a nacer como hijos. Así como Nicodemos, y así como varios de los maestros de ese tiempo, que en el tiempo de Jesús, que dice Nicodemo, dice que debería nacer de nuevo. Y no era que tenía que morir y volver a nacer, sino le estaba hablando que todo lo que aprendió debería aprenderlo de nuevo. Muchas cosas de nosotros no queremos soltar esto. Lo que hemos aprendido nos mantenemos. Dios es un Dios de renuevo, y es un Dios de profundidades. Es un Dios que nos lleva a las profundidades, y cada profundidad tenemos que dejar algo. Entonces, como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Me olvido del pasado, de lo que he pasado. Todo lo tengo por basura. Sabemos que él era un maestro. Él estaba a los pies de Gamaliel. Dice: pero ahora me extiendo lo nuevo. Estaba esperando algo nuevo. Era un renuevo. ¿Y sabe lo que estaba encontrando Pablo en ese tiempo? Paternidad. Paternidad. Estaba encontrando la identidad. Estaba encontrando la identidad de Cristo a través de las autoridades. Él estaba sujeto a un patriarca. Él estaba sujeto a Pedro. A pesar de que Dios lo había llamado para comisionarlo para los gentiles, Pedro, Ananías fueron los que los direccionaron para el nuevo propósito, porque él portaba algo, pero necesitaba un padre. Ananías lo instruyó. Pedro le siguió impartiendo lo que Dios había traído sobre Pedro, se lo impartió sobre Pablo. Y ahí vemos la paternidad también. La estamos viendo continuamente en la palabra, y lo podemos despertar a medida que usted va entendiendo, a medida que va abriendo el entendimiento y el conocimiento en la madurez de Cristo. Así es. La paternidad espiritual es algo que fue diseñado por Dios, ¿no? Así como la paternidad biológica, la paternidad terrenal. Es un diseño que viene de Dios, ¿amén? Que fue diseñado por Dios. Dios es el diseñador de la paternidad. Por eso es que, como decía el maestro Alejandro, ¿amén? Es necesario para que nosotros podamos tener identidad, ¿amén? La identidad como hijos, ¿amén? Como hijos de Dios. Necesitamos, como decía el maestro, renunciar a los dioses que tenemos en nuestra vida, amén. Muchas veces
tenemos dioses, amén, y esos dioses pueden representar muchas cosas en nosotros, muchas veces el orgullo, muchas veces el egoísmo, amén, esas muchas veces pueden ser dioses que nosotros tenemos, y a veces, como decía él, amén, tenemos que renunciar a quizás hasta lo que hemos aprendido, amén, para poder ser formados, para poder ser engendrados por la paternidad espiritual, amén. Por eso eso es lo que hizo Ruth, amén. Ella renunció a todo lo que poseía, renunció a todo lo que ella traía, y se sometió a Noemí, a sus órdenes, y incluso ella dijo, tu Dios será mi Dios, amén. Y cuando nosotros logramos entender, porque hay muchas cosas que muchas veces no las podemos, no pueden dar fruto en nuestra vida por la falta de entendimiento, amén. Por la falta de entendimiento, cuando no logramos entender, en este caso, la paternidad espiritual o nuestra identidad. Vamos a hablar un poco más de la identidad. Cuando no logramos entender nuestra identidad, quiénes somos en Dios, para qué estamos aquí en la tierra, por qué Dios nos ha llamado, cuando no logramos entender nuestra identidad, es ahí cuando comenzamos a tener muchos conflictos espirituales, cuando comenzamos a tener fracasos, frustraciones, porque no hemos entendido, no se nos ha revelado. El problema de la falta de revelación es por la falta de entendimiento que muchas veces hay en nuestra vida. Cuando algo se nos revela, quiere decir que eso se le quitan los velos. ¿Amén? Cuando algo se revela, quiere decir que algo se manifiesta. La palabra revelación o revelar significa mostrar algo que no ha sido manifestado, algo que está oculto. Entonces, cuando nosotros se nos revela la identidad, cuando nosotros se nos manifiesta esa identidad, es ahí donde comenzamos a tener identidad, y es ahí donde comenzamos a caminar con legalidad, ¿sí? Porque hasta que no se nos revela también la identidad, es muy difícil caminar con legalidad, ¿sí? Porque cuando se nos revela la identidad y sabemos quiénes somos en Dios y para qué estamos y para qué Dios nos ha llamado y cuál es el propósito, amén, es ahí donde nosotros comenzamos a entender la legalidad que está en nuestra vida, amén. Y eso también, eso viene a través de la paternidad espiritual, amén. Eso se revela a través de una paternidad espiritual. El Padre espiritual es el que te da la identidad, el Padre espiritual es el que te forma, el Padre espiritual es el que te va a enseñar, el que te va a guiar, el que te va a formar, pero el que te va a dar la identidad, amén, la identidad que se viene del cielo, amén. Amén, amén. Como dice su palabra, instruye al niño en su camino y se acordará cuando sea grande. Está hablando de una paternidad. Los padres pueden ver de qué son capaces los niños. Yo si veo a mi hijo o que él es habilidoso para la pelota, yo sé que el día de mañana puede llegar a ser un gran jugador. Pero eso lo ve solo un padre. Las cosas que portan los hijos lo pueden ver los padres. ¿Por qué lo pueden ver los padres? Porque ya pueden ver cómo ve Dios. Ellos pueden ver cómo Dios te ve a ti. Ellos pueden ver lo que tú cargas. Nosotros cuando somos niños, nosotros decimos, hay cosas que no entendemos. Decimos, yo quiero ser abogado, quiero ser constructor, o herrero, o lo que sea. Pero hay algo que sí se sabe, que los padres saben lo que los hijos portan. Y saben en el tiempo correcto cuándo lo deben cometer. Saben la preparación que deben tener. Así como nosotros, padres naturales, tomamos a nuestros hijos, los llevamos a la escuela para que sean entrenados, para que encuentren ellos mismos lo que tú ves de ellos. Así son los padres espirituales. Ellos ven lo que Dios ve.
Ellos ven porque ven la forma, porque han alcanzado a Cristo mismo. Pablo dijo esto: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y él decía que iba a padecer dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Muchas veces los padres deben pasar este dolor de parto. ¿Y cómo se ve este dolor de parto? Es cuando el niño no quiere nacer, es cuando el niño no quiere volver a nacer, es cuando el niño se quiere quedar ahí en el vientre, en la naturaleza común, en la naturaleza humana. Pero Dios te quiere llevar a la naturaleza espiritual. Quieres que tengas un nacimiento espiritual. Estás en un vientre, en el vientre profético, en el vientre apostólico, en el cual vas a ser engendrado y va a llegar el momento que vas a nacer. Pero primero te tienes que conectar a un vientre, y es una parte muy importante, como Nicodemo. Se tuvo que conectar. Conocemos muy poco de la vida de Nicodemo, pero sabemos que fue uno de los que siguió a Jesús. Y sabemos que fue uno de los que siguió a Jesús y pregonó la palabra como maestro, pero ya diferente. Ya no lo hacía, tal vez él renunció a su título de grande maestro de la sinagoga. Ahora predicaba como predicaba Jesús, en los hechos, no solo en el conocimiento de la palabra, sino eso se materializó en su vida, porque encontró identidad. Cuando se encontró con Jesús, le dijo: sabemos que tú vienes del cielo, sabemos que esto es nacido de Dios. Él sabía, pero ahí fue cuando encontró la identidad. La identidad la encontró con Cristo, cuando se encontró ante un Padre espiritual y le mostró lo que Dios quería que él viera. Hasta dice que tenía que volver a nacer con agua y con fuego del Espíritu, porque él tenía el conocimiento. Tú tal vez en esta tarde, en esta noche, tienes conocimiento de parte de Dios, pero déjame decirte que tienes que nacer del agua, del fuego y del Espíritu, porque no solo del conocimiento, sino de la manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Y solo puede ser impartido cuando tú te conectas a un vientre. Cuando tú te conectas a un vientre, la impartición profética, la impartición apostólica cae sobre tu vida y eres gestado como un niño nuevo. Eres gestado en una nueva temporada, en la temporada profética. En este tiempo queremos que tú entres en la entrada, en lo que Dios está hablando en este tiempo, lo apostólico, lo profético, lo de padres espirituales. Pero el Espíritu Santo va a ser el que va a tocar tu corazón, va a ser el que te va a hacer ver estas cosas. Por eso, nuestra Madre Espiritual nos ha bendecido con una palabra poderosa, nos ha bendecido con una palabra de paternidad y de identidad. Así es como decía, escuchando lo que decía el maestro Alejandro, el apóstol Pablo, cuando él se encuentra con Jesús, cuando Jesús le sale al encuentro, ¿no? Él creía hasta ese momento que él estaba haciendo las cosas correctamente. Él creía hasta ese momento que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. ¿Amén? Pero cuando él se encuentra con Jesús, se le revela a Cristo. Ahí se le revela a Saulo, a ese perseguidor. Amén, se le revela Cristo. Y es ahí donde él comienza, como decía el maestro Alejandro, comienza a tener una revelación de la paternidad, primeramente celestial, y también de una paternidad espiritual. Y luego él lo imparte, lo podemos ver en el ejemplo de Timoteo. ¿Amén? Timoteo era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que el Padre espiritual no solamente es aquel que te da identidad, amén, sino también es aquel que te direcciona. El Padre espiritual es aquel que conoce los tiempos. El Padre espiritual es aquel que te va a decir, que te va a guiar y te va a introducir en el tiempo de Dios. Amén. El Padre espiritual es el que te va a introducir en el tiempo correcto. Amén. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en el ejemplo de Timoteo. Amén. Cuando él estaba, Timoteo, estaba en un momento, pasando un momento, Timoteo, donde quizás se había apagado espiritualmente. Quizás lo que estaba pasando lo había apagado, amén.
Y entonces el apóstol Pablo viene con una palabra de exhortación a su hijo Timoteo y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don, amén. Como que el apóstol Pablo le dice: te aconsejo que retomes todo lo que yo he introducido en tu vida, que todo lo que yo te he enseñado, que todo lo que yo te he formado, no te salgas fuera de lo que yo te he enseñado, no te desalinees de lo que yo te he marcado que hagas, amén. Porque llegó un momento donde Timoteo es como que estaba desorientado, entonces necesita nuevamente la palabra del Padre Espiritual para volverlo a alinear a lo que Dios había establecido. Entonces la palabra del Padre Espiritual siempre te va a direccionar. La palabra del Padre Espiritual siempre te va a alinear a la visión celestial, a la visión de Dios y a lo que Dios ha establecido. Por eso es que es fundamental en nuestra vida ministerial, en nuestra vida espiritual, en la voz del Padre Espiritual. Lo vemos, por ejemplo, en Timoteo y el apóstol Pablo, ¿ven? Timoteo estaba pasando un momento donde quizás estaba desorientado, donde quizás estaba desanimado. Entonces la palabra del Padre lo volvió a direccionar, lo volvió a restaurar. La palabra del Padre siempre te va a restaurar. La palabra de un Padre espiritual siempre te va a direccionar, te va a alinear al tiempo correcto de Dios, ¿ven? Porque muchas veces nosotros es como que pareciera que ya estamos listos o que ya es el momento, pero el Padre Espiritual es el que sabe si es el momento o no es el momento, amén. El Padre Espiritual es el que conoce los tiempos. Entonces la palabra del apóstol Pablo para Timoteo fue esa, amén, volverlo a direccionar, volverlo a alinear. Entonces el apóstol Pablo le dice: te aconsejo que avives, recuerda todo lo que yo te he enseñado, recuerda todo lo que yo te he hablado. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Dios no te ha dado un espíritu de temor. Entonces la palabra del Padre siempre te va a direccionar. No solamente que el Padre espiritual te da identidad, sino te direcciona y te alinea a lo que Dios ha establecido, a la visión celestial. Podemos ver en el capítulo 1 de Josué que Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ¿sí? Ahora pasa tú este Jordán, ahora pasa tú, haz introducir a este pueblo, ahora te toca a ti ser el sucesor de Moisés, ¿sí? Pero hay algo que Dios le dice a Josué, hay algo que Dios le remarca a Josué, que es que todas las palabras que Moisés le había enseñado, todas esas palabras que Moisés había escrito en el libro, todo lo que Moisés le había enseñado a Josué, Dios le dice a Josué: no te apartes de eso, no te apartes de eso que se te ha sido enseñado, no te apartes de lo que Moisés, tu padre espiritual, te habló, no te apartes de la ley, no te apartes, medita. Dios le dice a Josué: medita en eso, medita de día y de noche. Entonces podemos ver ahí cómo la palabra del Padre te direcciona, porque si bien ya Moisés no estaba en la tierra, pero Moisés sí había dejado las palabras ya a Josué, y no solamente las palabras, sino que había dejado su ejemplo, su vivencia. Entonces Josué tenía que seguir ese camino de Moisés. Lo mismo que hablábamos justamente de Timoteo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sabemos que él trajo una reforma, ¿ven? Él trajo, el apóstol Pablo lo que quiso hacer es introducir una cultura, amén. Y creo que el apóstol Pablo, amén, quiso introducir esa cultura, como hablaba el maestro Alejandro, amén. Tratar de formar hijos, la paternidad espiritual, amén. Lo mismo sucedió con Tito, amén. Tito era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Lo mismo sucedió con él. Dios, el apóstol Pablo lo pone a Tito
en un lugar, el apóstol Pablo lo pone a Tito con una asignación, porque el padre espiritual es el que te da identidad, el padre espiritual es el que te direcciona y el que te da una asignación. Amén. Entonces, Dios le habla, el apóstol Pablo le habla a Tito, ¿amén? Y le dice: te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. ¿Amén? O sea, como que Tito se había, como al Timoteo, como que se había desalineado, como que se había desviado de lo que el padre espiritual le había remarcado que hiciera, lo que el padre espiritual le había dicho que hiciera. Entonces, nuevamente el apóstol Pablo, el padre espiritual, vuelve a Tito y le dice: hey, no te olvides que yo te dejé aquí para que corrijas lo deficiente, no estás haciendo lo que yo te mandé que hicieras. Por eso es que si vemos en el apóstol Pablo que la cultura que él trajo, amén, fue esa, de formar hijos espirituales, amén. Él fue un padre espiritual, pero primeramente él fue enseñado para ser lo que luego fue, amén. Tremendo la impartición que nos está impartiendo nuestra madre espiritual. Dios en este tiempo te está impartiendo algo por medio de la boca de sus profetas, y es paternidad. En este tiempo debemos alcanzar la identidad de quién es nuestro Padre. Nos da el apellido, el nombre, la dirección y nos comisiona para una nueva tarea. Entonces, en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, recibimos la impartición que nos dio nuestra madre espiritual, profeta Sofía, y a través de una impartición también de sus oraciones, de que Dios va a impartir en tu vida. Tú entiendes la palabra y la vas a tomar por medio del Espíritu. Amén, así es. Oramos al Señor y declaramos en el nombre de Jesús que realmente podamos entender y se nos pueda revelar la paternidad espiritual, porque es muy necesario que se nos revele, amén, porque si no hay revelación no podemos entender, amén, no podemos entender el propósito, no podemos entender el llamado. Por eso que es necesario que se nos revele la palabra. Cuando se nos revela la palabra, se nos revela Cristo. Entonces, cuando se nos revela la palabra, el ambiente en nuestra vida cambia. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú estás hablando en esta hora, Señor. Bendecimos a todas las personas, Dios mío, que van a escuchar este video. Bendecimos a todos aquellos, Dios mío, que van a escuchar estas palabras. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que viene ese tiempo, Dios mío, viene un tiempo, Dios mío, donde se revela, Padre Santo, a nuestras vidas, donde se revela, Dios mío, esta generación, Señor, la paternidad espiritual, donde se revela la identidad de hijo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos, Padre Santo, que la paternidad, Dios mío, es el diseño, Dios mío, que ha sido establecido por ti en los cielos y en la tierra, Señor. Por eso es que en esta hora declaramos en el nombre poderoso de Jesús que viene ese tiempo, Dios mío, sobre esta generación, Señor, donde se revela la paternidad espiritual, donde se nos revela, Señor, la identidad de hijo. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada persona, Dios mío, que está escuchando este video. En el nombre del Señor, amén y amén.